Bienvenidos, un programa más aquí en Futura Podcast. Me encuentro con Santiago del otro lado, ya para un programa especial, ya que bueno, hoy día no estamos en la oficina, en el set de grabación, sino que estamos de manera remota, pero con la misma profundidad, los mismos temas interesantes que nos competen aquí en Futura Podcast, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de si es que la inteligencia es suficiente o no es suficiente para triunfar en la vida. Conocemos una trampa muy constante en las personas, que es la trampa del coeficiente intelectual. Cuando creemos que por ser muy inteligentes ya vamos a tener éxito en todas las aristas de nuestra vida, ¿no? Entonces aquí también vamos a tener la necesidad de hablar de un concepto de diversificación. ¿Qué es diversificar? Siempre nos han dicho que diversificar es no poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Aquí tengo una imagen de la diversificación que voy a compartir con ustedes. Diversificar no es poner todos los huevos, todas las opciones, todas nuestras riquezas en una misma canasta. No es depender solo de un trabajo, de un solo ingreso. Muchas veces se hablan de los ingresos pasivos para que cuando uno pierde el trabajo o cuando uno quiere cambiar de trabajo, uno siga percibiendo esos ingresos tan necesarios para vivir. Sabemos que hay veranos, que hay inviernos, no todo en la vida va a ser color de rosa siempre, sino que vamos a tener estas dificultades, ¿no? Estos vaivenes de la vida. Entonces, evidentemente hoy no vamos a hablar de dinero, sino que vamos a hablar de algo mucho más trascendental, ¿no? De no poner todo en un mismo lugar, pero relacionado a la persona, a la inteligencia, a la identidad. Porque el problema no es quedarse sin ingresos, sino quedarse sin ese sentido en la vida, ¿no? El quedarnos sin herramientas, el quedarnos sin estos frenos para que cuando nos toque curvar en la vida podamos hacerlo de la mejor manera. Y eso pasa cuando apostamos todo a la inteligencia y caemos en esta trampa del coeficiente intelectual de la que ya les estaremos hablando a lo largo de todo este programa. Santi. Sí, Pancho y queridos amigos, es que al final creo que es importante reflexionar que en la vida, como les decía antes a la gente de TikTok, no vamos a brillar siempre en la misma magnitud. Hay momentos y momentos. La vida tiene un funcionamiento extraño. No es necesariamente una línea ascendente. Siempre que yo converso con alumnos, cuando tengo la posibilidad de dar algún tipo de conferencia, comento que lo importante del existir, Pancho, del vivir, queridos amigos, es justamente un transitarle a la vida, pero un transitar entendiéndole que vamos a tener que vivir el éxito y también vivir el fracaso. Y hay muchos de los programas que tenemos acá en el podcast, hemos decretado justamente esto, Pancho, la necesidad de reflexionar sobre el fracaso como un gran potenciador de la educación, ¿no? Pero quizás también hay que dar cuenta de eso, de nuestros cotidianos, que profesionalmente no vamos nunca a estar bien con nuestras emociones, no vamos a tener una relación sólida todo el tiempo. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a sentirnos vacíos. Por el contrario, creo que toda esta magnitud de intercambios, de vaivén entre la felicidad y el fracaso, es lo que permiten entender a una vida quizás cíclica, ¿no? Es una vida en la que podemos entender también que se diversifica la forma de vivir, la estrategia, el lujo, la supervivencia inclusive, ¿no? Nuestra supervivencia a veces está solo limitada a nuestras necesidades y nuestras necesidades van como ampliándose cada día más, ¿no? Algún rato hablábamos también, Panchito, de esta sociedad de consumo, una sociedad donde solo nos estamos acostumbrando a consumir, a gastar, y no estamos viviendo desde lo sencillo, ¿no? Desde quizás entender que nuestras capacidades internas no podemos resumirlas solo con la etiqueta de somos inteligentes, sino también de que somos sensibles, de que tenemos un principio de existencia relacionado con el otro, con los animales, con la naturaleza. Cuando quizás abarcamos este pensamiento del éxito, es cuando también abstraemos y nos abstraemos dentro de lo individual. Y lo individual no siempre nos va a llevar a mensajes o a consejos
que sean dignos, Pancho, de seguir o de comprender. Acá entonces estamos llegando a una dicotomía entre justamente el éxito, ¿no? Porque soy muy inteligente o soy una gran persona y entiendo a la vida más bien como un vaivén entre el fracaso y obviamente la necesidad de la ganancia también, Pancho. Claro que sí, y bueno, aquí entramos a algo muy importante que es este mito del coeficiente intelectual, que durante décadas el gran medidor del IQ que le dicen en inglés o coeficiente intelectual del valor humano ha sido este número, ¿no? Este número en base a pruebas estandarizadas, que muchas veces sabemos que no todas las personas reaccionamos o respondemos de igual manera a estas pruebas estandarizadas, ¿no? Un número que supuestamente dice valer más y que otras personas valen menos, pero que muchos genios científicos han brillado por este número, ¿no? Tenemos casos incontables de Einstein, Stephen Hawking y muchos nombres conocidos que tienen coeficientes intelectuales muy altos, pero que, claro, muchas personas comunes y corrientes de las cuales no se ha sabido sus nombres también lo tienen, pero no han sido exitosos ya que han puesto toda su identidad, todo su esfuerzo en construirse alrededor de este coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, hay un problema aquí, ¿no? La inteligencia cognitiva no garantiza una vida funcional. Entonces, hay personas brillantes con teorías, con mucha lógica. Cuando tienen que invitar a alguien a salir, no lo pueden hacer. Cuando tienen que tener una relación con un amigo, con un familiar, no lo pueden hacer. Entonces, aquí es donde empieza la trampa, ¿no? Y es por eso que hemos incluido y vamos a estudiar este concepto de diversificación desde la inteligencia, desde la identidad, para ver la importancia que tiene en tener una vida más integral y en tener una vida más exitosa, ya desde el punto de vista de algunas aristas en la vida, ¿no? Entonces, cuando ser inteligente te perjudica, entonces hay muchas personas, como les decía, que basan su identidad, basan todo su ser solo en la inteligencia. Entonces, bueno, cuanto más inteligente eres, más expectativas hay sobre ti. Menos permiso tienes para fracasar. Claro, cuando las personas saben que son muy inteligentes y las otras personas de pronto no tienen este mismo coeficiente intelectual, se espera mucha de ellas y ellos no se permiten fracasar, no se permiten aprender, porque como lo hemos visto en este programa, el fracaso no es algo malo, sino más vale tiene que verse como una especie de aprendizaje y cada error que este tipo de personas tienen les genera más ansiedad, les genera más conflictos internos, les genera más enfermedades, inclusive hasta de la mente, ¿no? Fracasar es una relación, fracasar emocionalmente, socialmente, se vuelve algo catastrófico, ¿no? Porque si eres inteligente, ¿cómo es posible que puedas fracasar en algo tan básico, no? Y entonces aquí, Santi, entremos por favor a ver una historia que nos va a reflejar un poco cómo ha caminado la sociedad con respecto a esto del fracaso y cómo culturalmente antes veíamos, por ejemplo, ser pobre, no tener dinero, y cómo lo veríamos después, ¿no? Entonces vamos con esta historia de Juana de Arco y el precio de salirse del guión. Así es, Pancho. Este ejemplo que va a dar cuenta también de muchos ejemplos que yo supongo ahora ustedes en casa, queridos amigos, estarán pensando, no, sí, yo tuve un compañero muy inteligente, muy valioso, el más afanoso, pero de repente quizás las expectativas no se cumplieron. Y vamos a ver, como decía Pancho, ejemplos históricos brutales, ¿no? Juana de Arco, obviamente conocemos su historia, valiente, carismática, inteligente, cambió el curso de una guerra que muchos de los historiadores la han catalogado como los ántropos de las guerras mundiales, ¿no? Pero, sin embargo, Juana de Arco, siendo este personaje tan imponente, tan impresionante, ella va a morir quemada viva, dice la historia. No fracasa, no muere quemada viva por falta de inteligencia, sino quizás porque no encajó con una narrativa social de su tiempo. Y así podemos ir viendo justamente
la historia misma de la humanidad, ¿no? En la Edad Media se tenía pensado que su futuro lo tenía predestinado a Dios, ¿no? Entonces, mi lugar en la vida ya estaba destinado. Si yo tenía que ser un campesino era porque así daba la virtud divina, entonces yo tenía que asumir justamente el hecho entregado por Dios, digamos, por las divinidades. Muy poco libre albedrío teníamos nosotros en Edad Media como para asumir nuestras vidas. Pero ojo, Pancho y amigos, que eso sigue ocurriendo. Eso les decía, quizás si nos planteamos escenarios más modernos, como por ejemplo el de Napoleón, tremendo prodigio militar, Pancho, político, rompió paradigmas, ¿no es cierto? Y no solo conquistó territorios, sino que también era parte de la conquista de una idea, que el legado justamente de las épocas románticas en el mundo, cuando surge el romanticismo en la música, en la literatura, y entendemos entonces que quizás el gran regente para poder manipular a las personas era comprender los campos psicológicos, ¿no? Sociológicos de las personas. En este mundo también ya Napoleón nos empieza a decir que quizás el talento, porque quieren ingresar en las personas, importa más que el origen o que la divinidad que nos pueda implantar algún tipo de religión o de fanatismo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo durante la historia se va modelando esta idea de futuro que nosotros nos podemos programar, y cómo el sujeto también dentro de estas programaciones, de este crecimiento personal, Panchito, asume, ¿no? La posibilidad de ser mejor o no. Pero como te decía, Pancho y amigos, podemos así seguir rastreando históricamente cómo el humano intenta dar cuenta de si es posible hacernos dueños de nuestro inmediato acontecer, ¿no? Yo te comento esto, Pancho, y les decía también esto a nuestros amigos. Nos recordemos cuando en el colegio o en la universidad teníamos algún compañero que era muy afanoso, que cumplía con todas las órdenes, y uno lo miraba y decía, bueno, este muchacho es muy inteligente, este muchacho va a tener éxito en la vida. Y no necesariamente ocurría eso, ¿no? Sino que lo que veíamos es que tal vez el volverte hábil dentro de algunas disciplinas te va a coartar en otras, te va a inhabilitar en otras posibilidades. Nos lo decías tú, Pancho, puedo ser muy bueno en la matemática, en la geografía y en literatura en el colegio, pero mi relacionamiento social era bueno. Realmente cuántos amigos tenía, cuántas novias pude tener y conquistar, cuántos amores conquisté. Y por ahí creo que vamos a dar cuenta esto que decía Napoleón, ¿no? Que quizás el talento va a importar mucho más que el origen que tengamos, si nací en una casa pobre o no. El talento es algo que podemos irlo cultivando todos nosotros, Pancho. Claro que sí, y es que Napoleón tuvo un legado político, un legado militar, fue inclusive emperador, pero su más brillante legado creo que fue dejar un legado psicológico, ¿no? Porque como decía Santi, en la época de Juana de Arco, las personas que eran pobres, inclusive tenían cierto alivio, ¿no? Porque se sabía que era un destino divino, un destino de Dios ser pobre. Pero ya cuando Napoleón nos dice que el ser pobre o el ser rico depende de ti, porque claro, él inclusive sería uno de los que introdujera esta idea de desarrollo personal, ya que muchos de sus mejores líderes provenían de familias humildes. Él se dio cuenta de esto, entonces él dice, claro, o sea, tengo bastantes personas valiosas que son humildes, entonces todas estas ideas se fueron conjugando y él terminó aboliendo toda esta parte de los reyes, de toda esta aristocracia, para dar cierto poder en este sentido a las personas humildes, ¿no? El poder psicológico de tener expectativas de llegar a ser más. Pero con esto, Santi, viene un problema. Hay una trampa, hay una herida psicológica que quedó en la sociedad a raíz de esto, y es de esta ansiedad de estatus que damos cuenta mucho el día de hoy, pero que desde la época de Napoleón ya se implementaría, ya que, claro, Alain de Botton sería el que acuñaría este término ansiedad de estatus en un libro que sacaría, que precisamente se llama Ansiedad
por el estatus, ¿no? Es el precio oculto de la libertad. Si ahora tu destino depende de ti, entonces si fracasas es culpa tuya. Claro, ya pasamos en la época medieval, que era destino divino, de cierta manera la gente estaba aliviada por ser pobre, porque no era su culpa, a tener esta ansiedad de estatus, porque si fracasas es culpa tuya, ¿no? La pobreza deja de ser mala suerte y se convierte en un defecto inclusive hasta moral. Aquí aparece una paradoja que se llama la paradoja de Easterling, que dice que las tasas más altas de ansiedad, depresión y suicidio se encuentran en las zonas más ricas del mundo. ¿Cómo es posible que gente que tenga más, que tenga todas las opciones, las oportunidades, las posibilidades, sientan tanta ansiedad para que exista estas tasas más altas de ansiedad, de depresión, inclusive hasta de suicidio? Eso ya lo hemos visto, Santi, en sociedades como la japonesa, que es una sociedad bastante avanzada, pero donde vemos las tasas de suicidio son las más altas del mundo. Entonces es una paradoja interesante. Y bueno, se dice que cuanto más tienes que perder. Entonces de ahí viene toda esta ansiedad, ¿no? Y de aquí vemos que también los superdotados, los que tienen más inteligencia, tienen más miedo a fracasar, Santi, porque para los muy inteligentes esta presión es brutal, ¿no? Han sido buenos en todo, en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Lastimosamente, como han apostado todo a una sola canasta, han dejado de lado siempre este aspecto emocional. Evidentemente no son todos, pero una gran mayoría, ¿no? Fracasar en algo tan humano como el amor resulta insoportable para estas gentes que son inteligentes, ¿no? Estos, como dice Santi, siempre nos hemos topado con el superdotado de la clase, esa persona que lo sabe todo, el conocido como nerd también. Santi alguna vez se le acuñaba, se le ponía este apodo de nerd a esa persona que lo sabía todo en clase, pero que en el aspecto social era un poquito más bajo que el resto, ¿no? O a veces mucho más bajo. Entonces, este tipo de personas ya cuando llegan a tener cierto poder, empiezan a racionalizar esa incapacidad. Yo recuerdo la historia de un amigo que, claro, era muy inteligente, pero él tenía ¿cómo se dice? Esta situación de ser un poquito autista, que, bueno, yo no lo veía tan así, pero él mismo como que se autodiagnosticó este autismo y empezó a racionalizar esto. Entonces él dejó de tener contacto con las personas a su alrededor, dejó de intentar tener citas con chicas, se convirtió en una vida muy solitaria para este amigo. Entonces, esta racionalización o esta justificación hizo que perdiera todas estas oportunidades en lo emocional y en lo social. Entonces, él se estaba mintiendo a él mismo, ¿no? Esa es otra de las características de este tipo de personas que se mienten a sí mismas, se vuelven artistas del autoengaño, se dice. Entonces, bueno, no solo este tipo de personas, muchas veces, Santi, nos ha pasado a nosotros también que nos autoengañamos cuando somos o cuando no aceptamos ciertas realidades que de pronto las justificamos para no tomar ese tipo de riesgos, ¿no? De aquí vienen esta racionalización de estos miedos para no atrevernos a hacer las cosas. Entonces, se dice que estas personas son mucho más difíciles de entrenar, claro, porque su inteligencia trabaja en su contra. Son tan inteligentes que racionalizan sus fracasos, racionalizan su incapacidad, racionalizan estos miedos y terminan convenciendo inclusive a las otras personas de que no lo pueden lograr. Las otras personas no pueden hacer nada para ayudarlas y estas personas terminan fracasando, ¿no? Entonces, aquí viene, Santi, una historia de un libro que salió a mediados de los 90 con Charles Murray y el tabú de la inteligencia. Así es, Panchito, queridos amigos. Charles Murray, La curva de la campana, decía, es un libro que sale a mediados de los años 90. Habló de la inteligencia como si fuese algo genético. Charles Alan Murray es un politólogo norteamericano, sí que sobre todo él trabaja en la American Enterprise Institute, de la que es miembro, ¿no? Y se ha convertido en uno de estos miembros controversiales porque él proponía que nosotros heredamos la inteligencia. Imagínense esto, queridos amigos, heredar la inteligencia. Entonces, como que se nos va de las manos
y nosotros realmente podríamos ser valiosamente humanos siempre y cuando genéticamente haya recibido como ese benefactor, ¿no? Lo que quiere decir en todo caso, según el señor Charles Murray, es que la inteligencia se hereda y obviamente eso era un peligro para la sociedad, él fue amenazado de muerte porque él proponía entonces que la inteligencia no era una habilidad, sino que era más bien un indicador de valor social. Hay gente que hereda porque entonces son superiores. Hay una idea de superioridad dentro de esto, Pancho, porque estaría dando cuenta de que los seres humanos entonces podríamos dividirnos entre los genéticamente aptos para ser inteligentes y los otros seres humanos que genéticamente no estaríamos en disponibilidad de ser grandes pensadores, ¿no? Y por eso molestó mucho las teorías de Murray, ¿no? Por eso incomodaron, amenazaba la idea esta de que nosotros con meritocracia podemos conseguir las cosas, ¿no? Porque piensa, Pancho, que mucho de lo que ha buscado también la sociedad moderna, es decir, hasta dónde puedes ser vos bueno, tienes que esforzarte, la vida está planteada de una manera en la que son tus méritos los que van a conseguir lo que nosotros podemos o no. Y esto también medio como reforzando la idea de que el que es pobre porque quiere, no porque las condiciones de la vida le han generado justamente esa incapacidad de luchar en las mismas posibilidades como otra persona, ¿no? Entonces, damos cuenta, Pancho, cómo dentro de las mismas teorías de la inteligencia, del IQ, estamos demostrando que el ser humano está intentando develar ventajas o desventajas en el ser humano, poder o antipoder. Hay un caso también, es el de Chris Lagan, Pancho, ¿nos podrías comentar algo en relación a eso también? Claro, Chris Lagan. A principios de la década del 2000 se pensó que Chris Lagan, un norteamericano, iba a convertirse en un premio Nobel, en un multimillonario, en un visionario de empresas tecnológicas, pero lo que pasó es que Chris Lagan no terminó siendo nada de esto, ¿no? Entonces, como les hablamos, bueno, aquí está la fotografía de este señor. De hecho, Él Pancho, tenía... se le proponían como el próximo Einstein, Pancho. Exactamente, Chris Lagan tenía un IQ cercano a 200. Me parece que es inclusive muy superior al que tuvo Einstein en su tiempo. Entonces, claro, se pensaba que iba a ser un éxito en cualquier área o cualquier arista de la vida que él se hubiera propuesto. Pero el resultado fue que terminó siendo un portero de un bar en la ciudad de Missouri, no por falta de inteligencia, sino por falta de humildad, ¿no? Falta de inteligencia emocional, inteligencia social, falta de adaptabilidad. Pero nos preguntamos aquí, Santi, ¿cómo alguien tan inteligente no pudo lograrlo? ¿Qué pasó con este personaje para no poder hacerlo, no? Entonces, aquí es lo que hablamos de este concepto y analizamos esto de la diversificación intelectual, diversificación de la identidad. No todo tiene que ver con tu inteligencia, no todo tiene que ver con esa capacidad de resolver ecuaciones, esa capacidad lingüística, esa capacidad de inteligencia espacial, sino más bien tiene que ver con esta vida integral, ¿no? Claro, preocupémonos de nuestra inteligencia, pero también preocupémonos de estas emociones, de esta interacción social, de toda esta red de personas que están a nuestro alrededor, de ser más adaptables, de ser más flexibles, ¿no? Como les decía, su tragedia no fue falta de oportunidades, sino fue falta de humildad. Fue creer que era demasiado inteligente para el sistema. Y la verdadera trampa estaba en su coeficiente intelectual, ¿no? Que como les decía antes, lo hizo racionalizar todo este fracaso, todo este miedo también a intentar ser más en otros aspectos de la vida, y terminó siendo simplemente un portero en un bar, ¿no? Entonces, con todo ese potencial que tenía para convertirse en un visionario, en alguien de éxito a nivel mundial, terminó siendo una persona, y no por desmerecer al portero en un bar, pero claro, ya sabemos que un portero en un bar no tiene muchas capacidades, ¿no? Entonces, aquí entramos, Santi, a esto de
diversificar tu inteligencia, diversificar tu identidad. Pancho, el ejemplo que nos acabas de dar nos puede dejar a todos perplejos, ¿no? Esta idea de que un sujeto, de acuerdo a los estándares del coeficiente intelectual, era una proyección mucho más poderosa que la del mismo Einstein, y sin embargo acabaría trabajando de portero en un bar sin tal cual lo que tú dices, Pancho, como denigrar de ninguna razón el trabajo, sino quizás es que uno tenía las expectativas muy amplias, y acá lo que quizás como gran consejo, Pancho, como una de las literaturas más fuertes que nosotros le invitamos, de hecho, a leer a nuestros amigos, siempre estamos con esta idea de que hay libros poderosos, y hay un libro, creo yo, aquí que marca una bisagra, Pancho. Es un bestseller número 1 en toda Nueva York, ¿no? Y de hecho, el New York Times lo presentó como el bestseller más importante norteamericano. Es este libro, Wrench, de David Einstein, ¿sí? Donde justamente está planteándonos esto de diversificar la inteligencia, Pancho, es decir, proponer que los generalistas van a superar a los especialistas. Nosotros hemos vivido con un discurso desde la universidad, Pancho, en el que tanto nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros profesores nos estaban invitando siempre a especializar. Es necesaria la especialización por sobre todas las cosas, nos lo han dicho, Pancho. Entonces, ¿para qué escoge una carrera y en esa carrera intenta más bien ir profundizando y encontrando los detalles más pequeños y así volverte un genio, un especialista de la materia? Yo tuve un maestro al que le mando un saludo, ojalá algún momento podamos tenerlo de invitado, Santiago Páez, uno de los escritores más excelsos del Ecuador. Le mando un abrazo a Santi, sé que está por hacer una gran conferencia también ahora justamente sobre sus obras, ¿no? Él nos decía siempre, Pancho y queridos amigos, que en la vida lo más hermoso será intentar conocer lo que más puedas. Nos decía luego, no te cierres si es que estás estudiando literatura, no te cierres a hacer simplemente lecturas de literatura. Coge un libro de física, coge un libro de matemáticas, intenta explorar otros lenguajes. Yo me acuerdo de este profesor de Santi Páez, me acuerdo con mucho cariño y les digo, les mando un abrazo porque como yo siempre al final estaba mirándolo como un eje hacia mi vida, seguí ese consejo y creo que en mi vida mucho he ganado al diversificarme, ¿sí? Al volverme más generalista, al intentar conocer de todo, que al intentar encerrarme y encapsularme en el mundo de la literatura. Porque al final, Pancho y amigos, el mundo real no necesariamente es un examen en el que nosotros vamos a tener que ser especialistas en algo, ¿no? El mundo de verdad es un caos, ¿no? Es la ambigüedad, es la emoción. Y entonces hay que hacerse esa emoción, hay que hacerse esa ambigüedad. A veces uno está pensando, no, mejor voy a escoger una carrera cortita y luego me hago especialista en eso mismo y solo vivo mi vida desde ahí. También estamos reduciendo nuestro nivel de existencia, nuestro nivel de experiencia. Reducirnos a una sola temática es casi como reducir también nuestra vida a una sola forma de mirar al mundo. Hay que mirar al mundo desde esa emoción, ¿no? De diversificar la inteligencia cuando nuestra identidad deje de ser algo simplemente inteligente, sino que nuestra identidad se convierta en eso, en un coche sin frenos, en algo en el que nosotros podamos explorar lo más extraño de la vida y saber que todo va bien, todo será hermoso, inclusive las curvas, y cogerlas con emoción porque estaremos viviendo justamente la magnitud del existir, no desde los principios de la individualidad, Pancho. Claro que sí, Santi, y es que, claro, ser generalistas hoy día me parece que es más urgente que nunca. Vivimos en un mundo tan vertiginoso, que cambia tan rápidamente, que si es que reducimos nuestro conocimiento a un solo campo, a un solo ámbito, en unos pocos años vamos a quedar obsoletos. Y es lo que nos ha traído ahora la inteligencia artificial y toda esta tecnología que va avanzando muy rápidamente. Lastimosamente, en la sociedad, en las universidades, nos empujan a ser especialistas.
Y no está mal, porque cuando eres tú especialista, evidentemente vas a hacer un tipo de trabajo, lo vas a hacer muy bien, pero ese tipo de especialistas generalmente reducen su identidad al trabajo. Y ahí es cuando vemos todo este sufrimiento, todas estas expectativas que no se ajustan a la realidad. Entonces, si somos especialistas en algo, tratemos de ser un poquito más generalistas, tratemos de explorar el mundo que es tan rico, tiene una diversidad enorme. Entonces, vamos a hacer esta diversificación de todos nuestros conocimientos. Y como les digo, hoy es más urgente que nunca, ¿no? Porque vivimos en un mundo de caos, de ambigüedad, de emociones. Como dice Santi, conducir en una línea recta no nos va a dar eso que queremos, porque la vida tiene curvas, ¿no? Entonces, conducir en una vida, en una línea recta sin frenos, dicen, esos frenos serían los que dan cuenta de esta diversificación, porque necesitamos frenar a veces para dar la vuelta, para curvar, a veces para tomar un camino distinto al que habíamos elegido en un principio, pero de pronto fue un fracaso más, no viendo al fracaso como algo malo, sino como un aprendizaje más, algo que ya vimos del programa pasado, y tomar el otro camino que de pronto nos conviene más y también formaría parte de esa identidad, formaría parte de esa inteligencia, porque si reducimos toda nuestra vida a solo el IQ, a la inteligencia de la mente, a la inteligencia de los números, de la lingüística, o de esas cosas que nos han enseñado por años en las escuelas, en las universidades, entonces vamos a tener bastante sufrimiento en nuestra vida. Entonces, diversificar, Santi, no es traicionarte, creería yo, sino es más vale protegerte en contra o de las calamidades del clima, ¿no es cierto? De las diferentes temporalidades, porque no siempre es verano, sino también hay otoño, hay invierno, y tenemos que protegernos contra eso, ¿no? Diversifica tu inteligencia, tu identidad, diversifica tu manera de estar en este mundo, Santi. Entonces aquí estamos no solo para cumplir con nuestra carrera universitaria, con nuestro trabajo, estamos también para cumplir con las relaciones con nuestra pareja, con nuestra familia, estamos aquí para cumplir con nuestra salud. Y la verdadera inteligencia de pronto no sea saber más, sino no convertirse en un prisionero de lo que crees que eres. Entonces, Santi, ya para ir cerrando el programa, estas serían mis últimas palabras. Santi, te dejo aquí, a ti el cierre del programa. Gracias, Pancho. Y sí, amigos, cerrando, y justamente cerrando con el libro Range de Epstein. Epstein lo que intentaba medir, Pancho, era el gen deportivo, ¿no? Y él, bueno, viendo algunos ejemplos desde los que quiso trabajar con pertinencia, por ejemplo, el tema de este tenista, Pancho, que consiguió todos los logros, que al final, antes de Novak Djokovic, estaba Roger Federer. Roger Federer era un caso muy particular porque parecía súper atleta. Y en algún momento dentro de este libro de Einstein, cuando se hace la investigación, Einstein es un periodista estadounidense, Einstein nos da cuenta justamente esto, ¿no? De que este tenista, al principio, Sir Roger Federer, no había conciliado necesariamente el ser un tenista. Entonces, probó siendo futbolista, probó con el fútbol americano, probó un poco de básquet, probó atletismo, y al darse cuenta de que era hábil en muchas de estas, como, digamos, actividades deportivas, entendió que era múltiple y que su elección podía ser eso, múltiple, ¿no? Y a partir justamente de esa inteligencia múltiple, de esta diversificación que logró con su propia estrategia física, se convirtió en eso, lo que nos decías tú, Pancho, cerrando el programa. Se convirtió en un ser libre, escogió lo propio, lo suyo, su necesidad de ser diverso y no prisionero de su propia inteligencia, sino una persona hábil, abierta y múltiple. Con este cierre, entonces, amigos, estamos dejando abierto el pensamiento a ustedes y justamente que reflexionen esta semana. No se preocupen entonces en cuán inteligente aparentamos frente al prójimo, sino más bien cuán diversos podemos ser, cuán
cuánta diáspora nosotros abrimos de pensamientos sobre los temas y no necesariamente tener que embullirnos en uno y ser el especialista en un tema, sino intentar ser un generalista, ¿no? Abarcar el pensamiento total, porque la vida es así, porque la vida nos va a proponer siempre que hagamos lecturas múltiples y no lecturas individuales desde nuestros guetos. Agradecido, Pancho, agradecido a nuestra gente del TikTok que nos estuvo siguiendo en el en vivo, agradecido a la gente del YouTube, y gracias, nos estamos viendo el próximo viernes con nuestros programas, estos análisis semanales que damos cuenta de las noticias más importantes. Y gente de TikTok también encontraremos la fórmula para compartir con ustedes ese programa. Entonces, Panchito, cerrando también el programa de hoy, repito tus palabras, no vamos a convertirnos en prisionero de lo que creemos que somos, y más bien vamos a buscar diversificar nuestros criterios, Pancho. Claro que sí, amigos. Entonces, no olviden de suscribirse antes de despedirnos. Como siempre, sus comentarios. Cuéntenos ahí que en qué momento de pronto también ustedes hayan tenido esta prisión, ¿no? De ser inteligentes y estas expectativas en cuanto a sus carreras universitarias, en cuanto a sus trabajos. Y como les digo, analizando siempre el fracaso desde la arista del aprendizaje. Nos vemos en un próximo programa.